Al final de la Tercera Guerra Samnita, Roma había establecido su hegemonía sobre partes del centro y sur de Italia, fortalecida mediante alianzas con varios pueblos itálicos del centro de Italia. Al sur de la esfera de influencia romana estaban las ciudades-estado griegas de la Magna Grecia. Tarentum era el más grande y poderoso de ellos. Los tarentinos estaban preocupados por la creciente influencia romana en esta zona, que comenzó cuando la ciudad de Turios pidió protección romana en el 285 a.C. Este traslado a Roma en lugar de Tarento se interpretó como un reconocimiento del surgimiento de Roma como potencia hegemónica en la península italiana. En 282 a.C., 10 barcos romanos aparecieron cerca de Tarento, en la parte noreste del Golfo de Tarento. Supuestamente, el cónsul Publio Cornelio Dolabella navegaba por la costa de la Magna Grecia, haciendo turismo. Un revolucionario recordó a los habitantes de la ciudad un antiguo tratado en el que los romanos se comprometían a no navegar más allá del promontorio de Lacinio, al otro lado del Golfo. Los persuadió para que atacaran los barcos romanos. 4 fueron hundidos y 1 capturado, con todos a bordo. Los tarentinos acusaron a la ciudad de Turios de preferir a los romanos antes que a ellos mismos. Aunque eran originarios de los griegos, responsabilizaron principalmente a sus ciudadanos de que los romanos hubieran ido más allá de los límites del tratado. Luego los tarentinos expulsaron a los ciudadanos más nobles de Turios. Suingió la ciudad y despidió a la guarnición romana que allí estaba estacionada. Tras el ataque a sus barcos, los romanos enviaron emisarios para exigir la devolución de sus prisioneros, la restauración de sus bienes saqueados y la rendición de los transgresores. Los emisarios fueron presentados al pueblo que se divertía durante la fiesta dionisíaca. Fueron ridiculizados por su forma de hablar y sus togas romanas. Cuando los enviados regresaron a Roma, hubo gran indignación. Lucius Emilio Bárbula, uno de los cónsules de ese año, ofreció propuestas favorables, esperando que los tarentinos optaran por la paz. Sin embargo, las opiniones de los tarentinos estaban divididas y la facción proguerra envió emisarios a Pirro para proponerle una alianza. Al llegar a Epiro, afirmaron que si iba a Italia, encontraría una fuerza de 50.000 infantes y 20.000 jinetes reunidos en Tarento, Mesapia, Lucania y Samnio. Esto dejó a Pirro entusiasmado y a los epirotes ansiosos por luchar en Italia. Pirro tenía una opinión particularmente alta de su poder porque las naciones extranjeras lo consideraban rival para los romanos. Había codiciado Sicilia durante mucho tiempo y había considerado derrocar el poder romano, pero no quería luchar contra ellos si no le habían hecho ningún daño. Antes de abandonar Epiro, Pirro formó una alianza y pidió prestados soldados y dinero al pretendiente al trono macedonio, Ptolomeo Ceraunus. Su viejo amigo y aliado Ptolomeo II Filadelfo, rey del Egipto tolemaico, también prometió enviar 9.000 soldados y 50 elefantes de guerra. También reclutó caballería de Tesalia y arqueros y honderos de Rodas, ya que sus gobernantes querían evitar una guerra con Epiro. En la primavera del 280 a.C., Pirro desembarcó sin pérdidas en Italia. Después de enterarse de la llegada de Pirro a Italia, los romanos movilizaron 8 legiones con auxiliares, por un total de unos 80.000 soldados. Los dividieron en 4 ejércitos. Un ejército al mando de Bárbula, con órdenes de distraer a los samnitas y lucanos para que no pudieran unirse al ejército de Pirro. Fueron colocados en Venusia. Un segundo ejército quedó atrás para proteger Roma. Un tercer ejército al mando del cónsul Tiberio Coruncanio marchó contra los etruscos para impedir una alianza entre ellos y Pirro.
Un cuarto ejército al mando del cónsul Publius Valerio Levino marchó hacia Tarento y saqueó Lucania en el camino. Publius Levino avanzó hacia Heraclea, ciudad fundada por los tarentinos, con la intención de aislar a Pirro de las colonias griegas de Calabria, evitando así su revuelta contra Roma. Pirro no marchó contra los romanos mientras esperaba refuerzos de sus aliados. Cuando comprendió que no llegarían refuerzos, decidió luchar contra los romanos en una llanura cercana al río Siris, entre Pandocia y Heraclea. Pirro tomó posición allí y esperó. Antes de la pelea, envió diplomáticos al cónsul romano, proponiéndole que podría arbitrar los conflictos entre Roma y la población del sur de Italia. Afirmó que sus aliados lo reconocieron como juez y exigieron el mismo reconocimiento a los romanos. Los romanos rápidamente negaron su solicitud y entraron en la llanura a la derecha del río Siris, donde acamparon. Pirro había llevado unos 35.000 soldados a Heraclea. Tomó posición en la margen izquierda del Siris, con la esperanza de que los romanos tuvieran dificultades para cruzar el río, lo que le daría más tiempo para preparar su ataque. Estableció algunas unidades de infantería ligera cerca del río para advertirle cuando los romanos comenzaran a cruzar y planeó atacarlos primero con su caballería y elefantes. Valerio Levino tenía alrededor de 42.000 soldados bajo su mando, entre caballería, vélites y lanceros. Roma nunca había utilizado su fuerza militar contra ninguno de los estados helenísticos del Mediterráneo oriental. Sería la primera vez en la historia que los dos gigantes de la guerra se enfrentarían. Ya había llegado la noche y ambos comandantes de sus ejércitos estaban pensando en lo que podría pasar al día siguiente. Al amanecer, Levino colocó a todo su ejército fuera del campamento. Levino pronto vio a los soldados de Pirro al otro lado de la orilla y, sorprendentemente, después de unas horas de preparación, ordenó a todo su ejército cruzar el río. La pequeña fuerza de infantería ligera que Pirro había colocado en la orilla del río atacó el ala de los velites romanos y los retrasó por un corto tiempo. Sin embargo, la caballería romana que había cruzado el río escondida llegó inesperadamente y atacó los flancos de la infantería ligera de Pirro, que se vio obligada a huir. Cuando Pirro se enteró de que los romanos habían comenzado a cruzar el río, dirigió su caballería a Macedonia y Tesalia para atacar a la caballería romana. Su infantería, con peltastas, arqueros e infantería pesada, también inició su marcha. La caballería epirota interrumpió con éxito la formación de batalla romana y luego se retiró. Los peltastas, honderos y arqueros de Pirro comenzaron a disparar y sus falanges empuñando zarizas comenzaron a atacar. Las falanges realizaron 7 ataques, pero no pudieron atravesar la legión. Se había encontrado con un enemigo más fuerte que cualquiera con el que hubiera luchado. Los romanos realizaron 7 ataques, pero no pudieron romper la falange y la batalla permaneció indecisa durante un tiempo. En un momento, la batalla se volvió tan intensa que Pirro se dio cuenta de que si caía en combate, sus soldados perderían el valor y huirían. Luego intercambió armadura con uno de sus guardaespaldas. Este guardaespaldas fue asesinado posteriormente y entre las filas se corrió la voz de que Pirro había caído. Su ejército comenzó a flaquear y los romanos aplaudieron atronadoramente ante el giro de los acontecimientos. Al comprender la magnitud de la situación, Pirro avanzó, con la cabeza descubierta, siguiendo las líneas de sus hombres para demostrar que todavía estaba vivo.
Esta demostración de valentía fortaleció su determinación. Una gran ovación surgió de la línea griega y la batalla continuó. Incapaz de lograr avances significativos en acción, Pirro desplegó sus elefantes de guerra, mantenidos en reserva hasta entonces. La caballería romana amenazaba su flanco con gran fuerza. Horrorizados al ver estas extrañas y melancólicas criaturas que nadie había visto antes, los caballos se alejaron al galope y lanzaron a la legión romana a una estampida. Pirro luego lanzó su caballería tesalia entre las legiones desorganizadas, lo que completó la derrota de Valerio Levino. Ante esto, los romanos se retiraron al otro lado del río y Pirro mantuvo el campo. Los romanos perdieron 15.000 soldados y tomaron miles de prisioneros. Las pérdidas de Pirro ascendieron a unos 11.000 soldados. Esta puede considerarse la primera victoria pírrica contra Roma. Después de la batalla de Heraclea, Pirro se unió a refuerzos del sur de Italia. Los griegos de Regio que quisieron unirse a él fueron masacrados por soldados romanos al mando de Decio Vibelius, quien fue proclamado gobernante de la ciudad. Pirro entonces comenzó a marchar hacia Roma. Capturó muchas ciudades pequeñas de Campania y sus fuerzas saquearon el Lacio. Su marcha se detuvo en Anagni, a 2 días de Roma, cuando se encontró con el otro ejército consular romano bajo el mando de Tiberio Coruncanio. Pirro temía no tener suficientes soldados para luchar y sabía que probablemente Levino y Bárbula marchaban detrás de él. Por tanto, se retiró y los romanos no lo siguieron. Después de la derrota de Roma, el Senado romano envió diplomáticos encabezados por Cayo Fabricio a la corte de Pirro para negociar condiciones de paz y el rescate de prisioneros. Pirro intentó sobornarlo, pero no lo consiguió. Extremadamente impresionado por su integridad, Pirro liberó a los prisioneros incluso sin un acuerdo. Casi al mismo tiempo, Pirro envió a su importante asesor Cineas a Roma para negociar con el Senado romano. Hubo un largo debate en el Senado, y muchos senadores se inclinaron por pedir una tregua. Sin embargo, un ala del Senado argumentó que Pirro no era digno de confianza y que una tregua o paz no era ventajosa para el Estado. Entonces el Senado cambió de opinión y votó unánimemente para despedir a Cineas ese mismo día y continuar la guerra mientras Pirro estaba en Italia. Estamos llegando al final y si te gustó este video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más batallas como esta. Este es el canal de Batallas Épicas y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.